entrar. Así que les cedo la palabra a les protagonistas del conversatorio económico de hoy. Momento rulo, sin rulo, ausente con aviso. Compañeros, el aire es suyo. Bueno, como bien lo decías, hoy una excepción que Rulo no esté presente, pero tenemos grandes compañeros que vamos a intentar cubrir ese gran hueco que deja en términos de presencia. Tenemos ahí al Vice, Amado Vudú, que entró como rockstar, o sea, no, entró como un rockstar. Como hombre que lo agarró un embotellamiento. Digamos. Bueno, pero con estilo, con estilo. También Gracias, estamos con se agradece mucho. Un ya cuasi columnista del programa Siempre Soy, Juan Valerdi, gran economista, académico, que también estuvo presente en muchas de esas tomas de decisiones importantes que hacen a la propia política económica, en un contexto también que nos encontramos y es necesario encontrarnos y debatir. Nosotros lo hacemos en un programa de radio, pero también es necesario hacerlo en otros espacios, sobre lo que está sucediendo, ¿no? En esta velocidad que toma el ritmo de la economía política en nuestro país, en un contexto donde el calendario electoral le viene corriendo de atrás, ¿no? A ese programa o ese intento de programa económico que todavía cuesta entenderlo y cuesta verlo, sobre todo en un contexto en el cual uno no sabe cuáles son esas prioridades, ¿no? Digo, nosotros lo sabemos internamente, pero por eso me parece importante empezar con esto, discutir, bueno, ¿cuál crees vos que deberían ser esos puntos que ineludiblemente debe contener ese programa económico y la política económica que se piensa en relación al calendario electoral? Juan. Creo que en realidad, como bien decías vos, falta una definición de ese rumbo y de ese programa, pero mucho más que eso falta un debate amplio, porque este rumbo no lo pueden definir 4, 5, 8 o 20, sino que lo tiene que definir un debate profundo de la sociedad, y cuando digo la sociedad no solamente es una discusión federal, sino una discusión de movimientos sociales, sindicalismo que vale la pena, que no es todo, pero es mucho, dirigentes PYME, que hay muchísimos, y algunos dirigentes que tienen que ver con la gran industria, que tienen racionalidad todavía y no están dentro de los desquiciados que podrían apoyar a un Milei o a una Bullrich. Este debate tiene que estar acompañado política y técnicamente para encontrar en el mundo que hay y el que puede venir cómo encaja la Argentina con 47 millones de personas adentro y no con la mitad tirada a la banquina. Entonces, ese debate tiene que definirse y tiene que darse, y cuanto antes se dé, porque es una vieja deuda pendiente de la Argentina de décadas, cuanto antes se dé, más fácil va a ser que la gente que sintió que participaba de ese debate lo acompañe para la famosa correlación de fuerzas. Eso es un pendiente, y la campaña debería empezar a bosquejar ese debate y abrirle el juego a un montón de gente que ha quedado siempre fuera de esa discusión. Bueno, justamente, ¿no? Esto de la necesidad de que los números cierren con la gente adentro, ¿no? Algo que ya viene instalando Máximo, que viene también reforzando Cristina, y la cuestión de la distribución del ingreso, ¿no? Que es el verdadero foco. Digo, nos pasamos mucho discutiendo sobre la macro, el FMI, que son cuestiones fundamentales, porque digo, si uno no tiene más o menos acomodado ese frente externo, es muy difícil también subir los salarios. Pero todo lo que queda por fuera de esas discusiones es esa economía real, ¿no? Es la distribución del ingreso que Amado viene insistiendo hace mucho tiempo, que es un punto central en ese programa o en ese proyecto de programa económico. Sí, lo escuchaba a Juan y no sé si le gusta o no, lo escucho en modo Helvar. O sea, esa economía pensada desde la Argentina, para la Argentina, y desde ahí integrarse en Latinoamérica. Demasiado venimos teniendo personas, figuras que piensan la Argentina desde Washington, ¿no? Y esto que trae Juan me parece clave, porque la economía no debiera ser una cuestión académica ni una cuestión pensada desde Washington a la Argentina. Te agregaría, si me permitís, tampoco se puede pensar desde la ciudad de Buenos Aires hacia las provincias, porque todo eso hace que sea pensada desde lo financiero a lo productivo, y en lo productivo a nosotros creo que nos interesa fundamentalmente por el mundo del trabajo, que tiene que ver con lo que traes, que es la distribución del ingreso. Entonces me parece que sí, es necesario encontrar ámbitos donde se discuta, como señalaba Juan, ¿no? Y está bueno que nos fuimos de la coyuntura, me parece, estamos hablando de algo que me parece muy importante en tiempos de tanto vértigo en la discusión pública. Abstraernos por un minuto con nuestras y nuestros oyentes me parece muy importante, porque cuando uno piensa dónde se discute
la política económica argentina. Y se discute en IDEA, o sea, donde se juntan los empresarios concentrados y de ahí irradia hacia el resto de los sistemas de comunicación en la Argentina, incluso los nuestros propios, porque al no haber una elaboración se irradia lo que hay para alabarlo o como nosotros para criticarlo. Pero no es que estamos planteando nuestra elaboración, no en este caso de este programa, digo, sino en general, sino criticando lo que se propone del sector concentrado. Entonces, irradia desde ahí, irradia desde las universidades, que en general las facultades de ciencias económicas tienen programas muy conservadores, muy vetustos y muy foráneos a lo que necesita y se hace en la Argentina. Irradia de comunicadores y comunicadoras que en un altísimo porcentaje no son periodistas, sino que son operadores de intereses del sistema concentrado. E irradia desde Washington, ¿no? Que ahí tenés ni más ni menos que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y si faltara algo tenés el gobierno de Estados Unidos cerquita de todo esto, donde pretenden modelar el resto de la economía global, y la posibilidad de hacerlo desde la Argentina me parece central. Nosotros hemos ido tratando desde el Espacio Nacional y Popular, existen grupos de pensamiento, pero me parece que nos falta dar un salto de unificar todo eso. Es como si fueran muchas tribus que pertenecen a una misma nación, ¿no? Bueno, tenemos que consolidar esa nación de la disputa del sentido económico. Sí, dos cositas que pensaba en base a lo que estabas diciendo vos recién. Una, la sensación que tengo en estas elecciones como nunca es de bisagra, y que para dónde va a ir a parar la Argentina en las próximas, como mínimo, décadas, se está definiendo en estas elecciones. Con lo cual, más que nunca, digamos, el debate de qué rumbo va a tomar la Argentina, y por lo tanto todos los que estamos en este barco, que somos 47 millones de argentinos, es clave en estas elecciones. Pero ahí no coincido con muchos que dijeron esto hay que debatirlo en las PASO. Las PASO no es el marco para discutir un proyecto de país, sino que es el marco para elegir a quienes encarnan ese proyecto de país o podrían encarnarlo, pero el debate debería ser un debate que tiene otro tipo de perspectiva y que es mucho más amplio y más distendido en el tiempo, porque es imposible que en unas PASO se debata esto. Y segundo, he escuchado en estos tiempos mucha discusión respecto de la distribución y redistribución del ingreso en otras radios, en la televisión y demás, que dicen, porque no hay redistribución del ingreso en la Argentina. Sí la hay, el problema es que ha habido una redistribución del ingreso para el lado malo, entre comillas, o para el lado de la concentración, cosa que está pasando en el mundo. Un además, proceso de transferencia de ingresos. Tal cual. Que también es distribución, tienes razón. Es redistribución, es distribución, y el Estado en ese sentido, si el Estado es cómplice, como fue durante el macrismo, de una redistribución hacia los medios más masivos de concentración de los monopolios y oligopolios, es lo más deleznable que hay, el Estado jugando para los poderosos. Pero si el Estado en alguna medida juega de neutral, o juega de no rupturista, o juega de no conflicto, también de alguna manera es cómplice, porque lo que estás haciendo es dejar que los más poderosos, cosa que está ocurriendo con la inflación, sigan concentrando el ingreso. Y la inflación no es multifacética, multicausal y más, lo es, pero lo más importante es lo que ocasiona la redistribución del ingreso en favor de monopolios y oligopolios. Eso hay que tenerlo clarísimo. Bueno, hoy vine solo a acordar con Juan, porque me parece varias pistas, ¿no? Ahí. Primero esta última. La verdad es que se están consolidando los estados Hood Robin, que le sacan a los que menos tienen para darle a los que más tienen, y esto es una cuestión global, institucional, que tiene que ver con cómo se piensa el sistema impositivo, cómo se discute la cuestión fiscal, esto, porque la idea de superávit fiscal que se nos mete en la cabeza, que ya de por sí es discutible, yo creo que superávit o déficit depende de cada coyuntura, no soy un militante del déficit fiscal tampoco, pero superávit y déficit pueden lograrse de muchas maneras, ¿no? Y acá la cuestión tributaria es central. Si vos lográs un superávit donde disminuís toda la cuestión social, que no solo son las jubilaciones, sino también la salud, la educación, y fomentás el pago de intereses de la deuda, bueno, ahí tenés un superávit que no va a ser virtuoso en cuanto a distribución. Ahora, vos podrías diseñar un superávit que tenga más impuestos a los ricos, para poner un nombre bien burdo, y más erogaciones vinculadas a salud y educación pública.
y ese sería un superávit virtuoso desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Entonces, las consignas, yo creo, y me parece que es parte de la invitación de Juan, eludirlas, ¿no? Y me parece que meterse un pasito más en esta discusión que requiere que vayamos muy por fuera de los libros de texto que hay en la facultad. Y una cosita más, esto que decía Juan, yo también coincido 100%, hay que llegar a la primaria entusiasmados, porque después no va a haber tiempo de entusiasmarse para la general. No es momento de debatir el modelo. Acá ya se tomó una decisión, es un dato de la realidad, que Cristina dijo hay una fórmula de unidad. Bueno, tenemos que tratar de incidir sobre la explicitación del programa de la fórmula de unidad. Pero debilitar la fórmula de unidad en la PASO, creo que es un error político que podría pesar sobre todo el pueblo argentino. Sí, lo que pasa es que ese entusiasmo hay que construirlo, no viene por puro voluntarismo, ¿no? Vos recién hablabas, Amado, de esta generación posible de cuadros que piensan la economía desde un proyecto nacional. Bueno, tenemos a Gabriel Rubinstein en el Ministerio de Economía, ¿no? De lo que yo me pregunto, porque es una constante que veo los últimos años, que nos condiciona permanentemente, es este tema de las corridas bancarias, ¿no? Una corrida bancaria hizo que Macri vaya corriendo a firmar con el Fondo Monetario Internacional. Otra corrida bancaria hizo que arreglemos con el fondo durante este gobierno, porque si no se arreglaba, se volaba todo. Una amenaza de corrida cambiaria hizo que elijamos a Massa como candidato, porque al que podía ofrecer algún tipo de estabilidad. Estamos convirtiéndonos en los tranquilizadores del mercado. Estamos muy preocupados por tranquilizar el mercado y no de ejecutar planes económicos, etcétera, y políticos que vayan en el sentido de esto que hablaba recién Juan, de repensar la distribución del ingreso. Vivimos sobre una amenaza permanente, ¿no? Bueno, es la historia de la humanidad. Yo quería intranquilizarte un poco, profe, y te quería avisar que todas esas que describiste son corridas cambiarias. Corrida bancaria no hubo, todavía, pero nadie está exento de tenerla, y no diría que no la tienen en la manga. Corrida bancaria es que saque la guita a la gente de los bancos porque le dicen inventos que pueden correr muy rápidamente. Tenés razón. En especial, lo que sí tuvo Macri cuando tuvo la corrida cambiaria, tuvo una corrida bancaria de los dólares. Mucha gente sacó dólares en una semana posterior a las PASO, digamos, porque estaban con el cuco y demás. Claro que una parte de eso también fue autogenerada por el macrismo y demás, pero digo, las herramientas que tienen del otro lado para correrte, y para correrte cada vez más a la derecha, y para decirte no se puede nada que no sea esto, tienen que ver con eso que vos mencionás, que es siempre estar apagando incendios y no poder servirle a la coyuntura, ¿no? Y todavía no desplegaron todo el arsenal. Ni duda. Todavía están a tiempo. Yo en esto igual, profe, te diría que la historia está llena de muecas, ¿no? Porque recuerdo la famosa frase de Néstor Kirchner diciendo, ¿qué querés que lo ponga Kunkel?, cuando le cuestionaban que Martín Redado estaba en el Banco Central. Y la verdad es que Martín Redado conducido fue una herramienta útil durante un tiempo. Bosta y barro, diría el general. Claro, un poquito de bosta siempre. Claro, no lo digo por Martín Redado. Pero en ese caso el resultado fue una redistribución positiva. Por eso, no importaba quién era el instrumento, sino quién conducía. Y el rol de Rubinstein, no sé, no lo conozco, pero podría ser similar a eso, o en el otro sentido también, porque también todos somos a quien le prestamos la oreja un ratito, ¿no? Sí, y pensaba en esto del entusiasmo. Y bueno, la misma Cristina decía, ¿no? La necesidad de volver a enamorar, ¿no? Y es muy difícil pensar en enamorar, y es muy difícil en pensar en llegar entusiasmados en un contexto donde lo que prima en la economía real es la insatisfacción, una insatisfacción que se genera por una pauperización de los ingresos, por un régimen de alta inflación que consolidó Alberto Fernández al frente. Digo, una economía que se mueve al ritmo de la inflación de un 120% anual, no nos pone a nadie feliz, ¿no? Y ya se vuelve un desestructurante, y ya no es un fenómeno meramente económico que se estudia desde los manuales de economía, ¿no? Sino que se vive en la vida real. Y pienso ahí también las medidas que tiene la capacidad del gobierno y el equipo económico de tomar en el corto plazo. Pienso en una suma fija, pienso en un aumento por decreto, pienso en una reapertura real de las paritarias, porque digo, hoy las paritarias se están discutiendo con un mecanismo escalonado que siempre hace que le corras detrás del ritmo inflacionario. Digo, ¿cuál crees que podría ser ese mecanismo en el corto plazo para empezar a discutir esa distribución del ingreso, que hubo 3 años durante el gobierno de Alberto Fernández que fue un tema que no se tocó, ¿no? Digo, era la misma Cristina quien
denunció una y otra vez esta cuestión. Bueno, yo en ese sentido hablé muchas veces con Daniel acá al aire, tanto desde lejos como acá, y digo, vos si das una suma fija y al mismo tiempo no le tenés las riendas a los tipos que están llevándote una inflación de más del 100% anual, tiraste una bomba atómica que te va a salpicar esquirlas para todos lados, digamos. Entonces, lo primero que hay que hacer, y que evidentemente no es el estilo de Alberto Fernández, quedó clarísimo, pero podría ser el estilo de un Massa que necesita ganar las elecciones como candidato, es ir al choque con determinados formadores de precios, aunque sea la canasta básica fundamental, porque eso no solamente tiene que ver con la distribución del ingreso, no solamente con marcar quién tiene el poder y quién no tiene el poder, porque eso también está en discusión en la inflación, sino además con cuánta gente está en la pobreza y en la indigencia, que no es menor, digamos. O sea, eso en realidad debería ser lo más importante. Y una vez que vos le pusiste, aunque sea los puntos, a algunos grupos económicos abusivos, monopólicos, absolutamente desquiciados, porque ni siquiera a veces ese aumento de precios les hace ganar plata, o están dispuestos a perder con tal de marcar la cuestión del poder, eso te permite después tomar otras medidas, como por ejemplo un aumento de suma fija por decreto del gobierno y demás. Claramente todo esto que dije dejó claro Alberto que no lo va a hacer. No sé si Massa como ministro de Economía lo puede hacer sin la lapicera de Alberto funcionando. Culfas y Guzmán para mí lo dejaron clarísimo, que nunca tuvieron intención de hacer nada parecido a eso, y entonces debería ser las cosas que por ahí Massa tendría que de alguna manera plantear en las elecciones, o sin plantearlas, hacerlas el 11 de diciembre, cuando salga electo. Sí, sería ideal que, coincido, sería ideal que lo haga ya. Suma fija, nosotros venimos hablando hace un montón, suma fija y paritarias. Sí. Entonces me parece que es momento de avanzar. Y también una cosa que es central, el ingreso real tiene dos caras, lo que decía Juan. Por un lado el ingreso nominal, que sería esto, suma fija, aumento. Por otro, decirle a los muchachos que se están apropiando del ingreso en la Argentina, paren un poco, porque este gobierno va a empezar a cuestionar este mecanismo. La inflación hoy, básicamente, yo creo que siempre, pero hoy más que nunca es un fenómeno distributivo, donde los remarcadores, los formadores de precios se están quedando con gran parte del esfuerzo de las y los argentinos. El problema es que desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández se lo viene diciendo a los remarcadores de precios. Nosotros los llamamos a que recapaciten, después habló de una guerra contra la inflación, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la medida concreta para parar la inflación? Más allá de que Massa, como ministro de Economía, siendo el candidato a presidente, es la persona mejor posicionada para ir a negociar en este momento, pero ¿cuáles serían las medidas ahora, más allá de lo que dijo Juan? Otorgar un aumento, después si se va todo al aumento de precios se pierde. A la canaleta, se va a la canaleta de los monopólicos. De los monopólicos. Pero la verdadera canaleta. ¿Cómo sería armar esa red para que eso no ocurra? No, es que no es una medida técnica, es una discusión política. Por eso es complicado que la haga Massa sin la lapicera de Alberto, porque vos no podés manejar el poder ejecutivo, porque imagínate que Massa logre hacerlo desde el Ministerio de Economía con el apoyo de una parte del Congreso, que por cierto estaría bastante complicado, porque además están jugando en contra por las elecciones, más allá de sus tendencias, digamos, económicas, políticas y demás. Tenés que coordinar con otros ministerios, porque si tu Ministerio de Economía está jugando en ir al choque con los monopolios y oligopolios, pero por ejemplo el Ministerio de Trabajo no, claro, tenés un problema. Y si el Banco Central está jugando por otro lado, cosa que no tengo duda que Pese juega en tándem con Alberto, y yo creo que es el único que Alberto dijo, a este no me lo saca pues si no renuncio, entonces tenés otro problema. De hecho ahora con la última medida, lo hablaba hace un rato con Valentina, para mí quieren armar un circuito de yuanes en el cual los exportadores a China, por ejemplo, no tengan retenciones. Todavía no lo dijeron, pero estoy seguro que es lo que va a venir, digamos. Que el circuito de yuanes sea, el exportador exporta, cobra en yuanes sin retención y se lo vende al importador que no le pueden dar dólares para importar. O sea, cagar el mecanismo de yuanes que suponemos que hay que armar. Sí, es que no me imagino a Doña Rosa ahorrando yuanes, porque además el año pasado tuvimos 10.000 millones de dólares de déficit con China, con lo cual los yuanes no abundan, al contrario, digamos, escasean más que los dólares, que con el mundo tuvimos 17.000 millones de superávit, y eso compensado con China dejó 7.000 netos, ¿no? Sí. Entonces digo,
esta discusión es una discusión que trasciende mucho las medidas técnicas y tiene mucho de componente político, y ahí tenemos a Alberto con la lapicera media estacionada, ¿no? Sí, y justamente esto que decías, ¿no? Parecería ser que el Banco Central jugaba para otro lado, y ese lado era claramente de los grandes grupos económicos. Digo, hubo una serie de beneficios que se le dieron con la lapicera de Martín Guzmán, de Matías Culfas, también a estos grandes grupos económicos. Pienso, por ejemplo, en las importaciones al dólar oficial, ¿no? Cuando se fueron casi 9.000 millones de dólares por esa canaleta, cuando se le dio, que no lo usaron para las cadenas productivas de valor, sino para el turismo, sobreestoquearse, la cuenta también del turismo, que se fueron muchos dólares por ahí, el pago de los capitales e intereses de la deuda de los privados. Digo, esos mismos grupos económicos que se habían endeudado durante el macrismo, se les pagó toda la deuda, sin pedirles nada a cambio, ¿no? También. Pero además de todo lo que mencionás vos, y para que quede claro mi simpatía por Pese y su gestión en el Banco Central, y lo cuánto pienso de diferente que es respecto de Caputo y de Sturzenegger, eso que dijiste vos, aunado a exportadores a los que nadie los obliga a traer los dólares. Si los traen es de casualidad y porque se les canta por un pedacito. ¿Por qué? Porque en el Banco Central no hay un equipo de gente haciéndole una penal cambiaria al tipo que cuando tenía que traer los dólares en tantos días no los trajo. Cosa que sí tenía Cristina en su segundo mandato, y que me consta porque yo estaba ahí y había 40, 50 pibes jóvenes profesionales que todavía no se habían corrompido ni acomodado en el Banco Central, y que controlaban eso y lo mandaban a una penal cambiaria a Paolo Roca o a una pyme. No les temblaba el pulso, porque todavía no tenían esa preocupación, porque todo esto que estamos discutiendo, que tiene medidas concretas, por ejemplo, ir a cobrarle a los ricos, como decía Amado hace un rato, en la FIP hay seres humanos, y hay algunos que vieron que cuando alguien trató de cobrarle a una multinacional o a un gran monopolio argentino, lo mandaron a la biblioteca por varios años a trabajar. Entonces, como hay seres humanos, si ven que de arriba hay dudas o hay internas respecto de lo técnico político y demás, ni de casualidad van a ir al choque con un monopolio o oligopolio. Así que además de tomar la decisión, tenés que asegurarte de tener gente que esté dispuesta a ir al choque, ¿no? El famoso aleccionamiento. Exactamente. Parece que algunos lo traían desde la facultad. No hacía falta la persecución política. En general ayuda, ¿no? Claro. Para ese aleccionamiento. Claro, no hay medida económica sin un trasfondo político atrás, no existe esa cuestión técnica. Ahora, por todo esto que estamos diciendo, parecería que no hay salida, porque en el panorama que estamos pintando no ofrece demasiadas posibilidades, salvo el que estamos diciendo, salvo que Massa lo haga. Bueno, salida hay y está escrita en los libros. Hay un compañero que es Marcelo Gullo, que ha escrito La insubordinación fundante y que te explica cómo hicieron para desarrollarse los países que se desarrollaron. Pero eso se junta con algo que mencionaba antes Amado, que es los libros que escriben en Estados Unidos, Inglaterra y en otros lugares del mundo, incluso ahora probablemente en China, que es patear la escalera. Entonces te desarrollas con determinado tipo de medidas de subsidios, planificación, protección y demás, y después cuando ya estás desarrollado y le pisaste la cabeza a todos, decís, no muchachos, laissez-faire, laissez-passer, de todo libertad y no hagan ningún tipo de regulación porque es lo mejor que les puede pasar. Sobre eso, una distribución del ingreso ya predeterminada y sobre una estructura económica predeterminada. Claro. Y eso va a ser los lugares donde definen la educación de tus futuros ministros de Economía, como pasó con Guzmán, por ejemplo, y donde además da clase, con lo cual, si Guzmán tenía buena intención, pero se había creído los libros que estaban en Estados Unidos, estaban diseñados para que la Argentina no patee la escalera, ni el tablero, ni nada, y no haga esa insubordinación fundante que hicieron cada uno de estos países cuando se desarrolló, ¿no? Sí, y una cuestión también, ¿no? Decías esto de... Hubo también una decisión de no auditar a los grandes grupos económicos, de no ver para qué usaban esos dólares que el Banco Central les dio sin consultar su destino. Sí se audita a los sectores populares, ¿no? La contracara de eso es que sí se audita a los que reciben un programa de transferencia de ingresos. Las manifestaciones en el Ministerio de Desarrollo no son casualidad, ¿no? En un contexto en el cual... en el día de ayer se dio a conocer que se va a reunir de vuelta el Consejo del Salario Mínimo, esa mesa tripartita compuesta por las patronales, por los sindicatos, por el Ministerio de Trabajo, a discutir un salario mínimo que está en 87.000 pesos, ¿no? Un salario mínimo que desde el 2019 hasta la actualidad, si uno hace esa comparación intermensual, ve que cayó casi 14 puntos, y nadie está discutiendo ese salario mínimo que debería ser ese valor de referencia, sobre todo para los trabajadores informales, ¿no? Los que no gozan de convenios colectivos ni negociaciones paritarias.
Bueno, una muestra clara de esto que vos dijiste recién es que había un organismo del cual yo participé varios años, que es el CINTIS, que cruza bases de datos de todos los organismos nacionales, provinciales, incluso municipales, y cuando yo estuve a fines de los 90, a principios de este siglo, cruzaba también bases fiscales para ver quiénes estaban evadiendo o eludiendo con inteligencia fiscal y demás. Se desmanteló todo eso y quedó solo para lo social, para controlar que el que tiene un plan no vaya a ser que tenga otro plancito, o que tenga un autito, o que tenga una casita, o lo que sea. Está mucho más concentrado en eso que en ver cómo evaden, cómo eluden, en darle, por ejemplo, los subsidios que se dieron durante la pandemia a empresas que no tengan un canuto de varios miles de millones de dólares o millones de dólares en el exterior. Eso no se estudia y hay estancos entre el Banco Central, la Unidad Antilavado, el Ministerio de Economía, la FIP y demás. Son todos estancos donde tienen alambradita la información para no compartirla con distintos secretos. Te iba a decir, institucionalmente escondida. Exactamente. Porque está el secreto fiscal, el secreto bancario, el secreto tributario, como instituciones sacrosantas, donde hay personas de las cuales no se puede hablar, pero si alguien reclama en la calle porque tiene el salario mínimo, no solo lo cagan a palos, sino que le cruzan la base de datos y le sacan el acompañamiento del Estado. Tan sencillo como eso. Todos esos secretos juegan en favor de no tocar los intereses grandes, económicos, financieros, de los grandes fugadores, además. Y mirá el cinismo, porque esos secretos vienen complementados por las guaridas fiscales, que están en algunas islas del Caribe, en algunas islas del norte de Europa y en algunos estados de Estados Unidos. Entonces, al mismo tiempo que te reclaman transparencia, hoy tenés un presidente de los Estados Unidos que fue senador de yo no diría que tal vez guarida fiscal, pero un estado bastante borroso en su información como es Delaware, ¿no? Sí, en el fondo es una guarida porque es el lugar donde usan las multinacionales estadounidenses para que los juzgados siempre juzguen en favor de ellos. Eso es lo concentrado, que es lo que tratan de hacer en Cava el macrismo, ¿no? Sí, donde en un modelo de valorización financiera sabemos que esas dos variables claves son, el endeudamiento externo y la formación de activos externos, lo que coloquialmente conocemos como fuga de capitales. Vemos que están presentes las dos, ¿no? Es todo. Entre 2009 y 2011, cuando se suponía que había una crisis global financiera, que era una crisis para mí política que todavía no terminó, pero está hoy tapada porque le arreglaron el problema a los bancos, no a las personas, pero sí le arreglaron el problema a los bancos. El G20 incorporó en su agenda de discusión la cuestión de las guaridas fiscales y de cómo mirá hasta dónde llegaban, ¿no? De cómo eran retribuidos los gerentes de los bancos y de las instituciones financieras. En 2011 desapareció de la agenda global ese tema, sin haber resuelto nada. Bueno, en realidad lo que hicieron, lo resolvieron muy bien, que fue hacer una lavadita de cara, y entonces las listas negras ahora solo tienen países molestos políticamente como Siria, Irak y demás. Esas son las listas negras financieras. Después se portan todos bien, y de hecho firmaron convenios con todo el mundo para, si yo te mando la info, y la info que mandan obviamente son algún perejil que tienen que entregar para que parezca que funciona el sistema, ¿no? Así es. Ahora, todo este diagnóstico, siempre tenemos el mismo problema, ¿no? Tenemos un diagnóstico y estamos muy lejos del tratamiento. Es decir, ¿ustedes conocen el programa de Massa? ¿Saben cuál es el programa de Massa? No digo ya para el año que viene si es electo presidente, sino de acá a diciembre. ¿Alguien lo conoce o es vamos viendo el día a día? Yo creo que no hay un programa explicitado. A mí lo que me inclina a pensar que la decisión de Cristina va en el sentido correcto respecto a la fórmula de unidad tiene que ver con interpretar el tema del fondo como el tema cero. El programa que muchas de nosotras y nosotros pretendemos, con el cepo del Fondo Monetario en la cabeza, no se puede llevar adelante. Entonces me parece que ahí hay una cuestión central que tiene que ver con sacarse al fondo de encima. Si ese es el tema cero del programa que viene, bueno, a partir de ahí, o como propone Juan, desde ya tenemos que estar construyendo el programa que pretendemos. Sí, yo te voy a hacer trampa, profe. Te voy a decir, primero, dudo que lo que vaya a hacerse es un programa de Massa. Porque, digamos, no estamos eligiéndolo supremo dictador, sino que va a ser presidente. De hecho, estoy seguro que el programa que se aplicó estos 4 años, si es que podemos ser generosos, es el programa de Alberto. Definitivamente no lo es. En realidad podría ser el no programa de Alberto, que es un montón de omisiones. Yo, en realidad, estoy mucho más molesto, digamos,
con las no cosas que Alberto dejó pasar, no hizo, y que podría haber hecho incluso en momentos que tenía 70% de aceptación como la pandemia, que con las que hizo, que obviamente hay muchas que son loables, digamos, pero no son de Alberto, es que esas son del frente. Y no voy a decir solo las buenas son del frente y las malas son de Alberto, porque en realidad hubo mucha ausencia. De acá para adelante espero que con el aprendizaje de estos 4 años, y habiendo ganado masa y encarnando ese frente, y teniendo muchos legisladores, diputados, senadores y demás que de alguna manera acompañen en un programa, se arme este debate públicamente, justamente además para que Massa y 4 o 5 no sean los que definan para dónde va la Argentina, y que tampoco lo defina el FMI, como decía obviamente Amado, si el que te lo define es el FMI estamos fritos, y si lo define China y Beijing también estamos fritos, muy bien. O sea, porque tienen 1.500 millones de monos que alimentar. Y te doy un ejemplo más, 100 gramos más de carne que come por año cada chinito, se come toda la carne que producimos en la Argentina, no la que exportamos, toda. Entonces hay que tener cuidado en decir la solución no pasa por Estados Unidos, pero sí pasa. No, la solución pasa por debatir en la Argentina y por la formación política de la gente, que entienda un poquito que lo que hace tiene influencia en cómo le va a ir. Porque parece que estuviera desconectado, ¿no? Que votaran por Milei y después mágicamente las hadas le van a traer un país glorioso. Esto es re loco, ¿no? Porque Milei fue a Ushuaia y dijo, voy a terminar con los subsidios, voy a terminar... Y Ushuaia la verdad que vive de la promoción industrial prácticamente. Sí. Está bien, también existe el turismo. Bueno, fue a la Cámara Argentina de la Construcción y dijo, voy a terminar con la obra pública. Es un fenómeno. Sí. Lo increíble, lo de él está todo bien para él. Lo increíble es que los actores que lo escuchan no interpreten los vínculos que hay entre esa propuesta y la vida de la Argentina, ¿no? Sí, hablamos de la negociación o renegociación posible con el FMI, digo, y más es algo que ella viene diciendo, que la primera en decirlo fue Cristina, la necesidad de atar el pago de la deuda a una variable macroeconómica, ¿no? Poniendo esos ejemplos de lo que Néstor había hecho en el 2005 y demás, en un contexto totalmente distinto, pero la posibilidad de, atar esos pagos a las posibles exportaciones que podríamos llegar a tener en el próximo año, esos posibles dólares que podrían llegar por el impulso de sectores estratégicos. Pienso en Vaca Muerta, pienso en la reducción de los costos de energía por el gasoducto, en la liquidación de la cosecha, que se supone que con este clima de sequía, se va a revertir en los próximos meses. También, hay limitaciones en ese modelo de plataforma exportadora y decir, todos los dólares lo vamos a poder pagar dando ese suelo, esos recursos naturales, hay limitaciones. ¿Vos cómo lo ves, Juan, esa cuestión? Mira, yo creo que la negociación con el fondo no es con el fondo, sino con Estados Unidos. Entonces, la definición de fondo, valga la redundancia, es qué va a hacer la Argentina con un Estados Unidos que, si bien está declinante desde el punto de vista de su hegemonía mundial única, tiene un poder de daño muy grande y muy poco poder de colaboración con un país competidor como la Argentina en muchos de los rubros que nosotros exportamos o producimos. Entonces, el acuerdo con el fondo va a depender de si en la interna que hay en Estados Unidos, que existe y es muy fuerte, ¿ganan los desquiciados o ganan los razonables? Los razonables necesitan una Argentina que medianamente se acomode y sea socia de Estados Unidos, con nuevas relaciones carnales, pero más livianas, porque ahora no es un Bush potente y abusivo, sino un viejito que lo único que te pide es que no tengas nada con los chinos y con los indios. Y si esa relación nos puede dar de alguna manera la tranquilidad de incluir a la gente en un proyecto de país que articule con el Mercosur, que articule algo con el resto del mundo y que pueda desarrollarse después del debate que hablamos antes. Porque la discusión de si me da 10 años o 20 años, pero no sé para qué, y no te sirve de nada. Te tiene que dar 20 años, pero en una relación con Estados Unidos que por lo menos en los próximos 5 años sea, no te hago ningún golpe de mercado, no te mando preso a nadie, no amenazo con esto ni con lo otro, pero las condiciones que tenés que cumplir para tu relación con China son tales. Lamentablemente eso no va a quedar escrito. Pero siempre que hay una negociación con el FMI, esto no queda escrito, pero está en la mesa. ¿Qué pasa con Argentina y con China? Y si a alguien le cabe duda, la comandante del Comando Sur lo dejó claro. Nuestro litio, nuestro acuífero. Yo te diría que siempre lo más importante con el FMI es lo que no está escrito. Siempre. Y cuando fue para bien también. Cuando fue para bien, cómo nos relacionamos a partir de Néstor y Cristina, también lo más importante era lo que no quedaba escrito, ¿no? Y me parece que este es un punto. El otro punto es
todo lo que es bueno para China no necesariamente es bueno para Argentina. Yo veo ahí también una caricatura en muchas compañeras y compañeros que se imaginan que toda la solución del problema de Argentina es China, ¿no? Y la solución parece que es Barcelona, pero la revista o Brasil, o sea, ¿cómo podés pensar que Brasil te va a salvar de alguna manera dándote, porque tienen varios cientos de miles de millones de dólares de reservas, financiándote ilimitadamente y barato? No va a ocurrir, porque son competidores nuestros en un montón de cosas también. Y ahora nos dieron guita para que le podamos comprar los caños con lo que hacemos el gasoducto, con lo que les mandamos gas para su industria. En realidad es como una extracción de plusvalía. No son malos, son brasileros, y yo los amo, ¿entendés? Viví en Brasil. Y los chinos seguramente son buenos tipos también, y los gringos debe haber una parte importante que también lo son. Entonces, el problema no es si los demás son buenos o malos, el problema es quién negocia desde la Argentina, y qué condiciones pone para decirle, muchachos, si no hacemos esto se va todo al carajo, y la Argentina descontrolada no le va a servir. Ahora, obviamente hay algunos que sí, pero digo, hablemos con los que les sirve una Argentina que no se va al carajo, ¿no? Claro. A partir de este razonamiento que comparte Juan, hablemos de un segundo de la elección, ¿no? O de la definición que se tomó de la unidad. Creo que ahí hay una diferencia sustancial con estos 4 años. La conceptualización de que en el mundo hay intereses, no hay buenas y malas personas. Hay intereses que definen las racionalidades. Entonces me parece que este gobierno nuestro no identificó la cuestión de los intereses. Si no identificas la cuestión de los intereses, no puedes identificar la cuestión de la disputa. Y si no identificas la cuestión de la disputa, el campo nacional y popular está siempre en retroceso, aún con las mejores intenciones. Sí, y sabiendo que lo que nos encuentra del otro lado es 1000 veces peor, ¿no? Digo, si uno revisa las plataformas electorales de la oposición, sobre todo pensando en Patricia Bullrich, en Larreta, digo, nadie menciona el tema fondo, nadie bueno, porque ellos menciona sí identifican los intereses, pero se paran del lado de esos intereses. Los representan, los representan. Claro. Pero una cosita importante de esto que decía Amado, escuché la nota anterior de Tonietti con temas de inteligencia, y la inteligencia debería ser inteligencia. ¿Qué tipo de inteligencia? Ver a quién lo carpeteo, que yo, no, inteligencia que tiene mucho que ver con esto que estamos discutiendo de cómo te parás frente al mundo y hacia dónde carajo va el mundo. O sea, la inteligencia de Estados Unidos está viendo cómo hacen para no perder la guerra de los chips con China. Claro. ¿Y cómo hacen para trabarle el desarrollo de los chips de China? Eso es inteligencia que tiene que ver con la planificación. Planificación que lo primero que hizo la dictadura cívico-militar del 76 es desmontarla, hacer la pelota, lo cual también Cavallo y Menem remacharon, y ni hablar de Macri. Esta planificación que el kirchnerismo recuperó es una parte fundamental, y planificación e inteligencia te dan a ver dónde carajo va el mundo y cómo me engancho yo en eso con algún tipo de posibilidad de éxito, porque si además te enganchás y la pifiás, vas a parar, ponele que nos pongamos ahora a hacer carruaje y estamos fritos, o a hacer autos que gastan mucho combustible y estamos fritos. ¿Entendés? Hay que hacer autos eléctricos, tenemos litio, hay que hacer batería, y vas encadenando las cosas. Pero digo, si en alguno de esos puntos tenés un cuello de botella que lo maneja algún enemigo tuyo o alguien al que le estás molestando, te la va a invocar, como lo están invocando los chinos con los chips. Ojo que esa guerra no está definida, ¿no? Bueno, ahí es interesante, nombraste países como Estados Unidos, China, Brasil, que gobierne tienen cierta continuidad en base a un piso de intereses que no negocian. Nosotros no. Eso es un fenómeno histórico y sociológico para analizar en profundidad. Massa acaba de decir que cada dólar que consigamos nos hace más libres. Bueno, discutamos si es así, ¿no? Porque entre el modelo extractivista que consigue dólares y estar atado de por vida a ese modelo que nos hace dependientes, hay un solo paso. Puede ser que los dólares nos hagan libres o más dependientes. Por eso les pedía ¿en qué medida hay algún síntoma, algún signo de que Massa puede llegar a tener algún cambio de rumbo? Bueno, China llegó donde llegó porque clavó 14 planes quinquenales uno atrás del otro con un hilo conductor. No hubo un accidente, azar, no el Iching, no. 14 planes quinquenales, 70 años, uno atrás del otro. Eso es lo que cambió China. Claro. Y Corea tuvo algo parecido. Y también está donde está porque tuvo una línea, incluso no necesariamente muy democrática, con los desarrollos de los grupos económicos, ¿no? Los chaebol. Pero digo, la Argentina, dentro de un marco democrático, pero que tiene que incluir a la población, tiene que incluir los movimientos sociales, los sindicalistas, las pymes y demás, puede hacer eso, pero tiene que haber alguien que lo conduzca y que lo acompañe, y que además se banque cuando digan y definan cosas que no les gusta. Pues ese es el problema de largar el debate.
por ahí va para un lado que a vos no te gusta, pero te la tenés que bancar. Entonces, el problema, digamos, que tiene la Argentina es alguien que pueda conducir ese debate, y ahí vas a tener la famosa correlación de fuerza, incluso para patearle el tablero a algunos países. Pero también tenés que negociar con los tipos más razonables de Brasil, los más razonables de Chile, y los más razonables de Estados Unidos, que existen. No necesariamente están ganando las internas, pero existen, ¿no? Intereses que deben ser definidos, insisto, mirando la vereda del frente. Hay un programa económico, hay un modelo económico, el de privatización de empresas públicas, el de apertura de importaciones, el de liberalización de los mercados, que también, digo, esto que mencionábamos, ¿no? Al no tener escrito en sus plataformas electorales, tiene que ver eso, digo, ya está dicho, ¿no? Es la excusa que van a utilizar para aplicar todo este pedido de reformas que exige el Fondo Monetario, la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional. Es uno de los puntos. Digo, ayer Patricia Bullrich decía que no debería haber indemnizaciones. Digo, van en esa línea discursiva. Hay una respuesta de ese lado, ¿no? Sí, de todos modos yo creo que el fondo hoy, como encarna a un Estados Unidos que tiene problemas e intereses muy diferentes de los que tenía en los 90, lo que hace es poner esas cosas sobre la mesa para después decir, bueno, te aflojo en esta, pero no arregles nada con los chinos, esto o lo otro, que es lo que no está escrito, que hablábamos con Amado, y entonces te afloja en la reforma laboral o la reforma previsional, porque hoy en dólares y desde el punto de vista del poder adquisitivo, esos salarios promedio y de la masividad de los trabajadores o de los jubilados son muy bajos. Entonces tienen poco impacto en la economía y hay un montón de multinacionales que están tirando manteca al techo gracias a eso. Ni hablar de los monopolios locales y que están abusándose junto con la inflación de salarios bajos. Entonces digo, todo esto te da una situación en la cual la negociación con el fondo, si lo que trata es de ganar 2 años, 3 años, 1 año, desembolsar un poquito más, un poquito menos, estamos perdidos, nos tapó la coyuntura y morimos. Amado, unas puntas, unos lineamientos para ir cerrando y que no nos quedemos meramente en el diagnóstico. No, que en definitiva me parece que, bueno, en este programa venimos desde siempre, pero lo que trae Juan a la mesa es, lo que hace falta es construir poder político. Y yo te diría que la premisa es, no existe la economía en el vacío, existe la economía en un contexto político, tanto de la fuerza local como de la situación de Argentina dentro del mundo, como de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Entonces esto requiere un análisis permanente de las situaciones, pero que ese análisis permanente se concrete en avances de construcción política, y una construcción política innegable es que hay que ganar elecciones. Pero también, a partir de ganar las elecciones, hay que dar respuestas a las grandes mayorías, porque si no, la correlación de fuerzas se convierte en algo muy conservador, y lo que necesitamos es la dinámica de la correlación de fuerzas, siempre a favor de las grandes mayorías. Sí, y ahí complementando lo que dice Amado, yo diría, a la gente, además de darle respuestas y acciones, digamos, que le ayuden en su cotidiano, hay que plantearle preguntas. Bueno, muchachos, ¿vamos para acá o para allá? Las implicancias de ir para acá son tal y tal, lo malo es tal cosa, lo bueno es tal otra, y para allá estas otras. Pero la gente tiene que ser consciente que no hay ningún camino que no implique sacrificios, que no implique confrontación con determinados intereses y demás. El camino, digamos, plagado de rosa no existe. Y los países que se desarrollaron con esa famosa insubordinación fundante, todos tuvieron que romper huevos para hacer las tortillas en el camino. Entonces, si vas a apelar, como decía hoy el profe, a la guerra de almohadas para el tema de la inflación, o a la franela como modelo para confrontar con los monopolios y oligopolios que están haciendo una estancia grande en la Argentina, entonces estamos fritos. Hay que romper los huevos, valga la redundancia.